Dios Padre misericordioso, te damos muchísimas gracias. Nacimos como pecadores sin nada que ver con nuestra voluntad, pero tú tienes misericordia increíble de cada uno de nosotros. Tú nos viniste a través de la palabra de la verdad y nos salvaste por medio del Evangelio. En este lugar hay almas que aman y desean tu santa palabra. Nosotros tenemos falta de sabiduría, somos débiles a veces delante de ti, somos necios. Te pedimos que nos hagas entender tu santa palabra y tu santa voluntad que está escrita en la Biblia. Solo te encomendamos todos nuestros tiempos en tus manos poderosas. Sabemos muy bien que estamos viviendo en el último tiempo. Por eso queremos bien delante de ti. Queremos llevar bien la vida cristiana y la vida cotidiana conforme a tu palabra. Hoy confiamos en el Espíritu Santo que está vivo para entender y comprender tu santa voluntad. Y queremos vivir correctamente en el resto de nuestra vida. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Primero, vamos a buscar la Biblia Génesis. Génesis capítulo 49. Génesis 49, versículo 1 y 2. Génesis 49, versículo 1 y 2. Despacio, vamos a leer juntos. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Toda la historia de humanidad está escrita en la Biblia. Entonces, al estudiar profundamente la Biblia, podemos conocer que estamos viviendo en el tiempo que las señales del fin del mundo suceden a la vez. Por lo cual, deseo que todos nosotros tenemos que confiar nuestra
salvación y en el estudio de nuestra vida queremos vivir rectamente y bíblicamente. El día de hoy vamos a aprender la palabra con el tema el testamento de Jacob y la vida José. A través de este tema, cada quien puede darse cuenta sobre la personalidad de los salvos. De entre nosotros, a pesar de que los que no recibieron salvación, si ellos también aprenden la Biblia con esta personalidad, con este carácter, algún día ellos también, aprendiendo la palabra de Dios, van a recibir la salvación, o sea, van a obtener la vida eterna. Hace miles de años había un hombre que se llamaba Jacob. Él tenía 12 hijos. Él era el hombre de Dios. Así que Éxodo capítulo 3 dice que el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces, Abraham, Isaac y Jacob, ellos eran hombres de Dios. De entre ellos, Jacob tenía 12 hijos. Con el paso del tiempo, se acercó el día de la muerte. Por eso Jacob llamó a sus hijos para hacer testamento conforme a la inspiración de Dios Espíritu Santo. Por supuesto que Jacob quería que todos sus hijos tuvieran éxito, no solo delante de Dios, sino también en el mundo. Pero la voluntad de Dios y su pensamiento era diferente de Jacob. Entonces hoy vamos a meditar acerca de la buena personalidad delante de Dios a través del testamento de Jacob. Primero, el hijo primero, o sea, el primogénito de Jacob era Rubén. Al ver la Biblia, Rubén era muy excelente. Él tenía sabiduría, era inteligente y él tenía mucho talento. Por eso Jacob le dijo: tú eres el primogénito, tú eres fortaleza, eres el principio de mi vigor y tú eres principal en poder. Pero después de esto, continuamente dice así: tú no serás el principal. Aún teniendo mucho talento,
y el poder, pero le dijo, Jacob, le dijo así, tú no serás el principal. ¿Por qué? ¿Por qué el Jacob hizo el testamento así a su primogénito Rubén? ¿Por qué? Porque Rubén tenía el problema en su carácter, en su personalidad. Él tenía muchas cosas, pero él tenía problema en su carácter. La Biblia dice que Rubén era impetuoso como las aguas. Aquí dice, leamos juntos, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, no por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te embelleciste subiendo a mi estrado. Esta palabra es una calificación y profecía para con Rubén. En el versículo 4, media parte dice, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te embelleciste subiendo a mi estrado. ¿Cómo era posible eso? Al ver la Biblia, Génesis capítulo 35, dice que Rubén durmió con su madrastra, que se llama Bilha. Él durmió con su madrastra. ¿Cómo era posible eso? Él estuvo fuera de sí. Él era loco. Él no pudo aguantar impulso sexual. Él era impetuoso. Tal como dice esta palabra, él era impetuoso como las aguas. Él tenía el carácter, él tenía la personalidad como el agua hirviendo. Rubén, su corazón, su personalidad, su carácter no era estable, sino instintivo, impetuoso. Nosotros no sabemos si este hombre Rubén recibió la salvación o no. No sabemos. ¿Por qué? Porque la salvación de Rubén no está escrita en la Biblia. Pero podemos imaginar, aunque él recibió la salvación, no ha de haber llevado la vida cristiana. Él no era estable. Él no pudo controlar su deseo carnal, su impulso sexual. Vamos a pensar juntos. ¿Por qué esta historia, por qué este acontecimiento está escrito en la Biblia? ¿Por qué? Todos los hombres que están escritos en la Biblia son personajes reales que realmente vivieron. Quiere decir que en este mundo
Hay muchas personas como Rubén. Ellos son impetuosos. Ellos son como el agua hirviendo. Ellos quieren vivir con su propio corazón, según su deseo carnal. Leyendo y meditando esta palabra, cada uno de nosotros tiene que reflexionar sobre su vida. ¿Yo soy como Rubén o no? Especialmente, nosotros estamos viviendo en el último tiempo que está escrito en la Biblia. Entonces, en nuestro tiempo hay muchas personas quienes tienen el corazón como agua hirviendo. Su corazón no es estable. La Biblia nos enseña acerca de el último tiempo. Vamos a buscar la Biblia, segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Yo les leo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En esta palabra, en los postreros días significa a finales del fin del mundo. Entonces, esta palabra está explicando sobre nuestro tiempo. Versículo 4, leamos juntos. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores a los deleites más que de Dios. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Quiere decir que en el último tiempo, muchos hombres, la mayoría de la gente, aman deleites más que Dios. Muchas personas aman deleites. En esta palabra deleite significa deleite momentáneo. Deleite momentáneo. Ellos aman estas cosas más que Dios. Muchas personas en nuestro tiempo viven para las cosas visibles, las cosas carnales, las cosas materiales. No tienen interés en la verdad, ni están interesados en Dios. Ellos no quieren pensar en la vida eterna. Ellos no quieren pensar en la muerte ni juicio de Dios. Aún teniendo espíritu, que es imagen de Dios, ellos no quieren pensar ni meditar acerca del mundo eterno. Muy raro, pero así. En el último tiempo, muchas personas aman deleites más que Dios. Ellos quieren disfrutar deleites momentáneos.
¿Dios quiere dar estas cosas? No es así. Dios nos quiere dar las cosas eternas, la gracia eterna, el amor eterno, la esperanza eterna, consolación eterna, la felicidad eterna. Dios nos quiere dar estas cosas. Entonces, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a ver. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 16 y 17. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16 y 17. Hermanos, leamos juntos. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os conforme en toda buena palabra y obra. Aquí dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Jesús es Dios, quien fue hecho el hombre y vino al mundo y fue crucificado, fue azotado, fue golpeado por todos nuestros pecados. Tal como dice esta palabra, Jesús murió por nosotros para dar la esperanza verdadera, la consolación eterna y la paz y gracia y el amor eterno. Esto es el propósito de la muerte y la resurrección del Señor. Pero muchas personas no conocen esta verdad. Ellos son impetuosos. Ellos quieren vivir instintivamente. Ellos no pueden controlar ni aguantar su corazón carnal. Entonces, ellos mismos tuercen su camino por su deseo carnal, por su corazón impetuoso, por su corazón no estable. Ellos mismos tuercen su camino, su vida. Después de esto, ellos se quejan a sí mismos. No es así. Ellos mismos tuercen su vida a través de su corazón impetuoso. Pero ellos se quejan a Dios. Después de fracasar su vida, pero se quejan a Dios. No se quejan a sí mismos, sino a Dios. Vamos a ver la Biblia, Proverbios capítulo 19. Proverbios
Proverbios capítulo 19, versículo 2 y 3. Proverbios 19, 2 y 3. Leamos juntos. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se afuerzura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Versículo 3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Así como dice esta palabra, los hombres mundanos, ellos mismos tuercen su camino, su vida. Y después de esto, no se guían a sí mismos, sino a Dios. Nosotros no tenemos que hacer así. Leyendo, meditando la Biblia y viendo un hombre Rubén, tenemos que pensar, yo no tengo que ser el hombre como Rubén. Yo no tengo que tener el corazón impetuoso. Rubén, él tenía mucho talento. Mundanamente él era muy inteligente y el sabio. Pero por el corazón impetuoso, su carácter, su personalidad, él se fracasó. Por eso cada uno de nosotros hay que reflexionar sobre su vida. De entre los hijos de Jacob, el hijo segundo, Simeón, y el hijo tercero, Leví. Lamentablemente ellos también tienen el problema, el carácter de su personalidad, porque ellos mataron a muchos hombres por su ira, por su enojo. Ellos no pudieron controlar, no pudieron aguantar su ira, su enojo. Eran crueles. Por su hermana Dina, Simeón y Leví mataron a muchos hombres. Por eso la Biblia dice que ellos eran armas de iniquidad, tal como dice esta palabra. Leamos juntos. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarentaron toros. En el versículo 6, media parte dice, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjaretaron toros. Quiere decir que Simeón y Leví eran homicidas. Ellos no pudieron
aguantar su ira, su enojo. Ellos también eran personajes leales. Entonces, viendo esta palabra, cada uno de nosotros tiene que tener el pensamiento: yo no tengo que ser el hombre como Simeón y Leví. Especialmente en nuestro tiempo, en el último tiempo, muchas personas no pueden aguantar. Muchas personas no tienen paciencia. Ellos se enojan mucho con facilidad. Pero la Biblia nos enseña, con este carácter, con este corazón, siendo incrédulos, es difícil el recibir la salvación, el aprender la palabra de la verdad. Siendo los cristianos salvos, no pueden llevar la vida cristiana. Por eso, cada quien hay que pensar seriamente. Primero hay que reflexionar sobre su vida y hay que cambiar su carácter conforme a la voluntad de Dios. Tristemente, en nuestro tiempo, muchas personas no quieren aguantar su ira, su enojo. Quiere mostrar, quiere hacer en todo su corazón. Al ver la Biblia, Proverbios capítulo 12, versículo 16, dice que los que no pueden controlar su ira, su enojo, son necios. Son necios. Para decirles de otra manera, los que pueden aguantar, controlar su ira, su enojo, su corazón, ellos son sabios. Son sabios. Especialmente en la iglesia hay hermanos, hay hermanas quienes no pueden controlar su ira, su enojo. Ellos no pueden obrar la justicia de Dios. No pueden cumplir la historia de Elio. Entonces, en la iglesia, los cristianos salvos tienen que tratar de obtener, de tener el corazón manso, el corazón humilde. Porque los que tienen el corazón impetuoso, el corazón enojo, ellos no pueden llevar la vida cristiana ni obrar la justicia de Dios, ni predicar el evangelio. Imagínense, ¿quién quiere escuchar la palabra de Dios de los hombres que tienen el corazón impetuoso, el corazón enojo?
nadie quiere escuchar la palabra de ellos. Leamos juntos. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira de hombre no obra la justicia de Dios. Mis amados hermanos, quiere decir que los salvos, los que recibieron la salvación, los que entendieron el amor del Señor por el Evangelio. Entonces, esta palabra es la palabra para los salvos. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Quiere decir que los cristianos salvos tienen que tratar de tener el corazón manso, el corazón humilde. Todos los que fueron utilizados por Dios eran mansos. Ellos eran humildes. Ellos eran estables. Entonces, al ver la Biblia, Números capítulo 12, versículo 3, dice, Moisés era muy manso. Al ver la Biblia, San Mateo capítulo 11, versículo 29, Jesús dijo así, yo soy manso y humilde. No sé si hermanos sepan el significado de mansedumbre. ¿Qué creen que significa la mansedumbre? ¿Qué creen que es la mansedumbre? El significado de la mansedumbre está escrito en la Biblia, Isaías capítulo 53, versículo 7. Vamos a ver. La Biblia Isaías en el Antiguo Testamento, antes de la Biblia Jeremías, Isaías capítulo 53. Isaías 53. Isaías 53, de versículo 5. Isaías 53, de versículo 5. Esta palabra está explicando sobre el Evangelio, que es la muerte de Jesús. De versículo 5, yo les voy a leer. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 7, leamos juntos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Angustiado él. En esta palabra, él, ¿a quién se refiere? Se refiere a
Jesús. Y versículo 7 dice, angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto es la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús cargó, tomó el pecado del mundo. El pecado del mundo significa el pecado que cometen mientras todos los hombres viven en este mundo. Por lo cual, todos mis pecados, todos sus pecados, desde el nacimiento hasta la muerte, todos nuestros pecados están incluidos en el pecado del mundo que Jesús cargó, Jesús tomó. Por eso Jesús recibió el juicio injustamente y fue golpeado, fue azotado, fue clavado y fue crucificado. ¿Por qué? Por todos mis pecados, todos sus pecados. Y él fue al camino de la muerte. Él aguantó todo dolor hasta la muerte para cada uno de nosotros. Para cumplir el perdón de pecado, para cumplir nuestra salvación, Jesús aguantó. Jesús aguantó. Para cumplir la salvación, ¿necesitó la paciencia o no? ¿Necesitó la mansedumbre o no? Sí, necesitó. Lo mismo pasa nosotros también. Cuando prediquemos la palabra de Dios y el Evangelio, ¿necesitamos paciencia o no? ¿Necesitamos mansedumbre o no? Jesucristo tenía la mansedumbre y él aguantó hasta la muerte para que cada uno de nosotros vaya al cielo, para cada uno de nosotros reciba la salvación. Esto es la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros, leyendo, meditando esta palabra, hay que reflexionar sobre mi carácter, sobre su personalidad, sobre su corazón. ¿Verdaderamente yo soy manso? ¿Verdaderamente yo soy humilde? No solo delante de Dios, sino también los hermanos. De esta manera, nuestra iglesia puede predicar la palabra de Dios para que las almas perdidas reciban la vida eterna y vayan al cielo. Y después de entre los hijos de Jacob hay hijo undécimo. Se llamó José.
José. Él recibió la salvación, él fue santificado, él fue utilizado muy fuertemente por Dios. Entonces, a través de la vida de José, nosotros tenemos que aprender cómo José fue santificado y fue utilizado en la historia de Evangelio. Hay que pensar. Al ver la Biblia, José era el hombre normal, no era especial. Él no tenía talento. Él no tenía poder. Por eso la Biblia dice que José era como rama. José era como pámpano. El árbol tiene muchas ramas. Tiene muchos pámpanos. Es insignificante. Es normal, es común. José era así. Por eso la Biblia dice, rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. José era como rama. No era sabio ni noble. Somos como ramas. Somos normales. No somos especiales. De entre nosotros hay hombres que tienen mucho talento, mucho dinero. No es así. Somos normales. A los ojos de los hombres de fuera, somos insignificantes. Los discípulos de Jesús también. Pedro, Juan, Jacobo, ellos también eran insignificantes, eran normales. Ellos eran solo pescadores. Entonces, al ver la Biblia, San Juan capítulo 15, Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Son insignificantes. Sin embargo, los discípulos de Jesús, ellos fueron santificados por el Evangelio. Ellos recibieron la salvación. Ellos llegaron a ser excelentes. Y ellos fueron utilizados como instrumento de evangelización. ¿Por qué? Porque hay razón. Los discípulos de Jesús, los creyentes que fueron utilizados por Dios, todos eran obedientes. José también. José era el hombre más excelente en el aspecto de obediencia. Él siempre quería obedecer a Dios. Él siempre quería escuchar la palabra de Dios a través de
su papá, Jacob. Él siempre creía, confiaba, adoraba a Dios. Por eso Dios lo guiaba al camino de la verdad, al camino de la felicidad, el camino de tener éxito. Por eso la clave de tener éxito no solo en este mundo, sino también en el mundo eterno es la obediencia. Es la obediencia. Dios es santo, justo y bueno. Su palabra, o sea, la Biblia es santa, justa y buena. Entonces, si nosotros obedecemos la palabra de Dios, nosotros podemos recibir la guía de Dios, la guía del Señor. Por eso se puede decir que obedezcan la palabra de Dios es el encomendar el timón de su vida. ¿A quién? A Dios. A Dios. José era así. José hizo así. Por eso Dios llegó a ser la fortaleza y el poder de José. Leamos juntos. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Esta palabra es el testamento de Jacob hacia el hijo undécimo José. Dice, mas su arco significa arco de José, se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Fuerte de Jacob, ¿a quién se refiere? Es Dios. Por el nombre del pastor, la roca de Israel. Tal como dice esta palabra, José era el hombre más excelente en el aspecto de obediencia. Él era muy obediente. Él siempre quería escuchar y obedecer la voluntad de Dios, el cual lo ayudó, guardó. Al ver la Biblia, nosotros podemos conocer, en la Biblia hay una ley. Si obedecen a Dios, Dios lo ama. Yo sé que nosotros queremos recibir el amor del Señor, si no, sí, ¿verdad? ¿De qué manera podemos recibir el amor de Dios? ¿De qué manera? Hay respuesta, está escrita en la Biblia. Es la obediencia. Nosotros, no sé si ustedes sepan, ¿de qué manera puede recibir la respuesta de la oración? La Biblia San Juan capítulo 15 dice, hay que permanecer en la palabra de Dios. Si es así, si ustedes oran a Dios, Dios les dio la respuesta. Y también, ¿de qué manera puede recibir el amor del Señor? Tiene que obedecer. Esto es la manera, la clave de recibir el amor del Señor. San Juan capítulo 15, vamos a ver, San Juan 15.
San Juan 15, de versículo 9 y 10. San Juan 15, 9 y 10. Yo les leo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Versículo 10, veamos juntos. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En el versículo 10 dice, si guardaréis mis mandamientos. Si guardaréis mis mandamientos. Quiere decir que si obedecen. Si obedecen. Permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, yo y permanezco en su amor. Así como dice esta palabra es una ley, es la verdad, es el hecho. Si obedecen a Dios, la palabra de Dios, ellos pueden recibir, permanecer en el amor del Señor. Si no es así, si no obedecen a Dios, si no obedecen la palabra de Dios, Dios llegó a ser solo observador. No puede ser ayudador ni guardador, sino observador solo. La palabra es la verdad. Dios hace que su palabra sea cumplida sin falta. En nuestra vida, ¿cuántas veces nosotros hemos obedecido a Dios, la palabra de Dios? Entonces nosotros no pudimos recibir el amor del Señor abundantemente, ni suficientemente. Pero José, él era hombre muy excelente por su obediencia. La familia de Jacob vivía en Hebrón. Pero en aquel tiempo, 10 hermanos mayores de José. Los hermanos de José, ellos apacentaron las ovejas en Siquem. Pero desde Hebrón hasta Siquem estaba muy retirado. Aproximadamente la distancia entre Hebrón y Siquem era más de 80 kilómetros. 80 kilómetros. Pero un día el padre Jacob llamó a su hijo José que fuera a Siquem para ver sus hijos. Cuando escuchó el mandamiento de padre José, ¿qué habrá contestado? ¿Qué habrá contestado? Heme aquí. Sí, papá. Yo voy para allá. Él obedeció su palabra. Por eso él fue a Siquem. Pero no estaban ahí sus hermanos. Ellos nuevamente habían ido a
Dotán. Desde Siquem hasta Dotán, la distancia era de 24 kilómetros. Estaba muy retirado. Aún así, él otra vez fue a Dotán. José, el hombre obediente o no, ese era muy obediente. Él era así. Él creía que la palabra de padre, Jacob, era la palabra de Dios. Por eso él quería obedecer la palabra. El versículo 12 dice así: después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José. Israel es Jacob, porque Génesis capítulo 32 dice que Dios hizo que el nombre de Jacob cambiara a Israel. Por eso en esta palabra Israel habla de Jacob. A José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Versículo 17, leamos juntos. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Así como dice esta palabra, José era el hombre obediente. Vamos a pensar, nosotros, cualquier hombre, quiere ser el hombre obediente. Pero ¿de qué manera puede ser el hombre obediente? ¿Cómo? ¿De qué manera? Los que adoran a Dios, los que respetan a Dios, los que temen a Dios, pueden ser obedientes. Los que temen, respetan, los que adoran a Dios. Sin falta ellos pueden ser obedientes. Si no respetan, si no adoran, si no temen a Dios, ellos no pueden ser obedientes. Mes pasado, en el centro de San Pablo del Monte, delante de mi camioneta, un autobús pasó, menospreciando el semáforo, rojo de semáforo. Se pasó. En ese momento, un hermano en la camioneta, él dijo, autobús, no respeta semáforo. Así es. Escuchando esta palabra, este comentario de nuestro hermano, yo pensé, así es. Si no respetan el semáforo, no pueden obedecer ese semáforo. De la misma manera, si no respetan, si no adoran, ni temen, no pueden ser obedientes, no pueden obedecer. Por eso, primeramente, hay que adorar. ¿Cómo?
¿cómo pueden adorar a Dios? ¿Cómo respetan a Dios? Al ver la Biblia, San Lucas capítulo 5, Pedro, él respetó grandemente al Señor. Él adoró, él obedeció al Señor. ¿Por qué? Porque él suficientemente, muchas veces, mucho tiempo, él escuchaba la palabra del Señor. Y escuchando la palabra, él se dio cuenta, esta palabra es la verdad. Esta palabra no es la de hombre, sino la de Dios. Esta palabra tiene el poder. Esta palabra es muy poderosa. Él se dio cuenta de esto. Entonces él pudo adorar, temer y respetar al Señor. Al ver la Biblia, Hechos capítulo 8, había un diácono que se llamaba Felipe. Un día, Dios Espíritu Santo le dijo, tú vayas a casa. En aquel tiempo, Felipe estaba en Jerusalén. Desde Jerusalén hasta casa, la distancia era de 70 kilómetros. Estaba muy retirado. Pero él dice, heme aquí. Sí, voy para allá. Él fue a casa. En ese lugar había un eunuco de Etiopía. Él estaba leyendo el Antiguo Testamento, especialmente la Biblia Isaías 53. Obedeció la palabra de Dios y fue ahí y él predicó el evangelio acerca de la muerte y la destrucción de Cristo. A través de la predicación de Felipe, el eunuco de Etiopía, su alma recibió la salvación. Ahora él está en el cielo. Por la obediencia, un alma preciosa recibió la salvación. ¿Por qué? Porque el diácono Felipe, él adoraba y respetaba y temía a Dios. Todos los que fueron santificados y fueron utilizados por Dios son obedientes, adoradores por la palabra. Leamos juntos. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis, a él seguiréis. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. ¿Qué creen que significa esta palabra? En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Quiere decir que hay que obedecer a Dios. Hay que obedecer a Dios. Dios es el Salvador. Dios es el dueño del cielo, jefe del infierno. Dios es todo posible. Dios es juez. Leyendo esta palabra, podemos pensar, nosotros tenemos niños, hijos. Para con ellos,
¿Qué tenemos que enseñar a ellos? ¿Cuál debemos enseñar, indicar a ellos? Tenemos que enseñar la manera de estudiar primero. Tenemos que enseñar la manera de ganar mucho dinero. No es así. Nosotros somos criaturas. Somos pecadores desde nacimiento, sin nada que ver con nuestra voluntad. Tenemos que morir algún día sin falta. Tenemos que recibir el juicio de Dios. Tenemos que entrar en el mundo eterno. Solo hay dos tipos del mundo eterno, el cielo al infierno. Mientras vivamos en este mundo, ¿qué creen que es la clave de vivir en este mundo? ¿Qué creen que es la respuesta? ¿Qué creen que es el timón de nuestra vida delante de Dios? La obediencia. ¿De qué manera puede recibir la salvación? Puede recibir la salvación a través de obedecer el Evangelio. ¿De qué manera puede recibir el galardón y gloria de Dios? A través de obedecer la palabra de Dios. No solo nosotros, sino también nuestros hijos, nuestras hijas, tienen alma eterna. Ellos también tienen que decidir a dónde irá después de la muerte. ¿Qué creen que nosotros tenemos que enseñar a ellos? La obediencia. Para enseñar la obediencia hacia nuestros hijos, primeramente cada quien, el padre, la madre, deben de escuchar, estudiar, aprender la Biblia primeramente. Por eso la Biblia dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis, a Él seguiréis. Los oyentes, los que escuchan la palabra de Dios, pueden ser adoradores. Los adoradores pueden ser obedientes. Los obedientes pueden permanecer bajo la gracia de Dios. Como yo les dije, que obedezcan a Dios. La palabra de Dios es el encomendar el timón de nuestra vida. ¿A quién? A Dios. Entonces Salmos dice, leamos juntos, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Expiará tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Comienda a Jehová tu camino. Quiere decir que obedeced a Jehová Dios. Y confía en Él, y Él hará. ¿Por qué Dios hará? Porque Dios cumple nuestra vida. ¿Por qué Dios hará? ¿Por qué Dios cumpla? ¿Por qué? Porque Él ahora tiene el timón de nuestra vida. Entonces, como yo les dije, Dios es santo, justo, bueno.
Su palabra, la Biblia, es santa, justa, buena. Si obedecen la palabra de Dios, ustedes pueden ser justos, santos y buenos. Vamos a ver la Biblia, Romanos, capítulo 16. Romanos. Romanos, capítulo 16, versículo 19. Romanos 16, versículo 19. Veamos juntos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenios para el mal. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. ¿Qué creen que significa esta palabra? La obediencia hace llamar el bien. Quiere decir que la obediencia tiene que ver con el bien, la felicidad, la bendición. Al contrario, la desobediencia hace llamar el mal, la maldición, el castigo. Entonces, la desobediencia se relaciona con maldición. Maldición. Leamos juntos. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Dios quiere que todos los hombres que están aquí reciban la bendición, la gracia y el amor. ¿Solo nosotros? No es así. No solo nosotros, sino también nuestros hijos, nuestras hijas. Entonces, sobre todo, con todo cada uno de nosotros, tiene que enseñar a nuestros hijos, nuestras hijas, ¿de qué? De obediencia. De obediencia. Ellos también tienen que ir al cielo. Tienen que recibir el perdón de todos sus pecados a través de obedecer el Evangelio. Pero antes de hacer así, primero cada quien hay que escuchar, aprender y entender la palabra de Dios y la voluntad de Dios, que está escrita en la Biblia. Leamos juntos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes.
versículo 6 habla para los padres. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Quiere decir que primeramente los padres deben de entender la voluntad de Dios. Deben de tener la palabra de Dios en su corazón. Después de esto, versículo 7 nos enseña el papel de los padres, especialmente el padre. Dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tus casas y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. A través de esta palabra podemos darnos cuenta. El maestro principal, ¿quién? ¿Quién es el maestro principal? Los maestros, las maestras de escuelita dominical, no es así. Ustedes, la madre, el padre. Los padres son el maestro principal. José era el hombre obediente. No solo esto, al ver la Biblia podemos conocer que José era el hombre muy honesto. Él siempre hablaba, él siempre dijo tal como es. Sus hermanos hicieron mal. Sus hermanos cometieron pecado. José fue a quién? ¿A otras personas? ¿A sus vecinos? No es así. Él fue a su padre Jacob para avisar sobre el pecado de sus hermanos. Él no tenía intención mala. Solo él quería que sus hermanos tuvieran éxito. Él siempre quería que sus hermanos también tuvieran la bendición de Dios. Por eso él dijo, tal como es, a su padre Jacob. Al ver la Biblia, Génesis capítulo 40, injustamente José estaba encarcelado en la casa de Potifar. En ese tiempo, dos jefes entraron ahí. El jefe de coperos y el jefe de panaderos. Ellos habían tenido la posición muy alta, pero por el pecado ellos entraron en la cárcel. Pero en un mismo día, ellos tuvieron sueño. Pero en su sueño había señal. En caso de sueño de jefe de coperos, tenía señal que iba a estar libre. Quiere decir que iba a restaurar su posición alta. Al contrario, en el sueño de jefe de panaderos,
también tenía señal que iba a morir. Para decir, para interpretar el sueño de jefe de coperos, es fácil. El José, él dijera a jefe de coperos, es fácil. Pero que dijera a jefe de panaderos acerca de la muerte, no es fácil, sino muy difícil. Pero él dijo, tal como es. Vamos a buscar la Biblia para entender con facilidad. Génesis capítulo 40. Génesis capítulo 40. Génesis capítulo 40, versículo 12 y 13. José dijo, interpretó a jefe de coperos. Yo les leo de versículo 12. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Él habla como esto es fácil, pero para con otro jefe, versículo 18, 19. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Como dice así, es muy difícil. Pero José dijo, tal como es. ¿Por qué? ¿Por qué José era muy honesto? Vamos a pensar por qué. Porque José, él conoció que Dios es honesto. Dios es honesto. Acerca de nosotros, acerca de la historia de humanidad, acerca de nuestro pecado, acerca del infierno, todas las cosas, acerca de todas las cosas, Dios hizo escribir tal como es. Dios es honesto. La Biblia, su palabra es honesta. Toda la palabra de Dios es honesta. Toda la historia de humanidad, todos nuestros pecados, sobre el infierno, sobre el cielo, sobre Satanás, sobre la vida cristiana, están escritos en la Biblia tal como es. Dios es honesto. Entonces los cristianos salvos también tienen que ser honestos. La Biblia Salmos
capítulo 33. Salmos 33. Salmos 33, versículo 4. Versículo 4, leamos juntos. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Porque recta es la palabra de Jehová. Pero al ver la Biblia coreana dice así: porque honesta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Dios es honesto. Su palabra es honesta. Entonces, los que tienen el corazón honesto pueden entender y comprender y pueden darse cuenta de la palabra con facilidad. Es la verdad. Dios es honesto. Al contrario, nosotros somos mentirosos, lamentablemente. La teoría de los hombres, en este mundo hay muchas teorías de los hombres, pero ellas están inventados para ser bien vistas. La imagen de las imágenes también. Las imágenes de los ídolos. En este mundo hay muchas imágenes de ídolos. Pero al quitar oro, al quitar plata, solo es madera, solo piedra. Mentiroso. Al ver la Biblia, San Juan capítulo 8 dice: Satanás es el padre de mentira. Es mentira. Las cosas humanas son mentirosas. Por eso el confiar en la palabra es importante. Leamos juntos. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Al ver la Biblia coreana dice: tu justicia a los honestos. A los honestos. Se puede decir que los honestos son los que tienen el corazón limpio, el corazón inocente. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Entonces, los honestos, aun siendo pecadores, los honestos pueden darse cuenta la verdad, el evangelio, con facilidad. José era el hombre obediente, era el hombre honesto. Además, José, él era siempre diligente. Él era muy diligente. En la tierra de Canaán, en la tierra de Egipto, en la cárcel, en el palacio, él siempre era muy diligente, muy diligente. Los flojos, ellos no pueden tener las cosas. Ellos no pueden alcanzar. Pero los diligentes, ellos pueden cumplir la obra. Especialmente los cristianos salvos tienen que ser diligentes. No tienen que ser flojos. Proverbios capítulo 13. Proverbios
Proverbios capítulo 13, versículo 4. Proverbios 13, versículo 4. Proverbios 13, versículo 4. Leamos juntos. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Para aprender, para imitar la diligencia alrededor de nosotros, Dios ha puesto un animal o hormiga. En el verano, las hormigas trabajan mucho. Ellos tienen mucho trabajo en el verano para ganar alimentos. ¿Para qué? ¿Para qué? Habrá invierno. Habrá invierno. Por eso en el verano, ellas trabajan mucho. ¿Por qué? Porque habrá invierno. De la misma manera, nosotros tenemos el destino eterno. Después de la muerte, habrá mundo eterno. Mientras vivamos en este mundo, tenemos que ser diligentes espiritualmente delante de Dios. Para su corazón, para su alma, para su espíritu, para su mente. Tiene que ser diligentes. No solo espiritual, sino también carnal. Hay que diligente. Los diligentes pueden estar de pie ante los reyes. Los diligentes, ellos, con el paso del tiempo, llegan a ser hombres preciosos. Por eso la Biblia dice, los diligentes pueden estar de pie de los reyes. La Biblia, Proverbios, capítulo 12. Capítulo 22. Último versículo. Leamos juntos. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? En esta palabra, el hombre solícito significa el hombre diligente. El hombre diligente. Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Especialmente, Dios es muy diligente. Nuestro Señor también es muy diligente. Pero los cristianos salvos, si ellos son flojos, ¿Dios puede cumplir su obra o no? Los cristianos salvos deben de ser amables, deben de ser obedientes, deben de ser honestos y diligentes. Al ver la Biblia, José, él era obediente, honesto y diligente.
por lo cual hace miles de años hubo gran hambre en la tierra de Canaán, en la tierra de Egipto. José, él pudo salvar muchos hombres. Él pudo salvar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque él tenía este carácter, esta personalidad. En nuestro tiempo, estamos viviendo en el último tiempo, somos última generación. Los salvos tienen que salvar a las almas perdidas para que vayan al cielo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser honestos y diligentes. Ahora nosotros estamos viviendo en el tiempo de gran hambre espiritual. Por eso, para salvar a las almas perdidas, hay que obedecer. Hay que ser obediente y honesto. Nosotros también ahora estamos preparando el retiro de primavera para que muchas almas asistan y escuchen la palabra y reciban la salvación y vayan al cielo. No hay otra razón. Cada quien, meditando esta palabra, tiene que disponer su corazón de ser obediente, honesto y diligente. ¿Sí me explicó? Sí, por favor. Sí. Vamos a orar a Dios. Padre Dios, te damos muchas gracias por habernos salvado y dado nueva vida. En este lugar hay almas que aman tu santa palabra y queremos llevar bien nuestra vida en el resto de nuestra vida conforme a tu santa voluntad. Sobre todo, estamos preparando el retiro. En aquel tiempo va a predicar tu santa palabra y el evangelio. A través de este retiro te pedimos que muchas personas asistan al retiro y reciban el perdón de todos sus pecados y vayan al cielo. Para esto queremos ser obedientes, honestos y diligentes ante ti. Confiamos en el Espíritu Santo que está vivo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Muchas gracias.